personas que vienen aquí, vienen con hambre de oír algo que alimente su alma, Señor. Miramos rostros nuevos aquí y te damos gracias por ellos, por esta hermosa, preciosa congregación. Muchas gracias, Señor, por ser miembro de este hermoso cuerpo que es tu cuerpo, la iglesia, templo del Espíritu Santo. Usa a nuestro hermano Pedro en el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Pueden tomar su asiento dándole un gloria a Dios, al Señor, y un aplauso fuerte. Estamos en la casa de Dios, en la casa de pan, donde recibimos el alimento que nuestra alma continuamente necesita. Amén. Pues en esta tarde le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuestro pastor, amén, de poder estar detrás de este púlpito, detrás de este altar para predicar la palabra del Señor. Y le doy gracias a Dios porque en la mañana, gracias a su misericordia, Él me permitió que abriera mis ojos. Siempre me levanto y le digo, Señor, gracias. Gracias, porque confieso que no siempre que me levanto, abro mis ojos, digo gracias, no, sino que a veces me levanto y a veces me alisto y a veces agarro mi carro y ahí en el camino digo gracias, Señor, porque permitiste que el día de hoy abriera mis ojos, y eso me dice que me estás dando una oportunidad nueva si todavía no estoy listo para ponerme a cuentas contigo, y por eso le doy a Él gracias. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ayer en la radio estábamos, ayer sábado estábamos el hermano Bernardino y un servidor, y estábamos hablando de un tema muy bonito, puesto los ojos en Jesús. Y me llamó mucho la atención, amén, por lo que decía nuestro pastor, que él le predicaba a su alma, y veía el anuncio que él tiene ahí que dice que no dejes que tu alma te atormente, amén, porque ciertamente en ocasiones no es lo que pasa a nuestro alrededor, sino es nuestra mente la que nos está dando ahí que esto y que el otro, que aquí, que allá. Pero me gusta mucho ahí en Hebreos 12, 1 y 2, donde dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puestos, ¿cuántos tienen su mirada puesta en el Señor? Amén. Puesto en el autor y consumador de la vida, que lo levantó esta mañana y que le dio las fuerzas para venir a la casa de Dios, el que le dio la salud en este día también. Amén. Hay muchos que no tienen esa oportunidad, no tienen ese gozo, pero nosotros que estamos en este lugar, gocémonos porque hemos llegado al mejor lugar, a la casa de Dios, a la casa de oración. Amén. Y pues le doy gracias a Dios también por mi esposa, por mis 3 hijos que el Señor me presta. Le doy gracias a Dios por mi hija Michelle, que ella cumplió 16 años el día viernes. Le doy gracias a Dios porque el Señor la ha cuidado. Y le doy gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, hermanos. Amén. Ebenecer, hasta aquí podemos decir que hasta aquí, hasta este momento, las fuerzas nos las ha dado el Señor para seguir adelante, para seguir poniendo nuestra mirada en el Señor. Oyeron lo que decía nuestro pastor ahorita, que cuántas sillas vacías, y muchos de los que nosotros conocíamos ya no se encuentran en esas sillas. Amén. Hay rostros nuevos que nos visitan en esta hora, pero cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, eso es lo que importa. Amén. Puestos los ojos en Dios. El tema que traigo en esta tarde es: la salvación es personal. Dígale a su amigo, a su hermano, a su vecino, a su esposo, a su esposa: la salvación es personal. Amén. Pero dígaselo: la salvación es personal. La salvación es personal. Amén, aleluya. ¿Por qué la salvación será personal? Amén, porque no depende de nadie, sino depende de nosotros. Cristo ya la dio en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros, y nos toca a nosotros ponerlo de nuestra parte para poder hacernos de esa salvación. Amén. Ahí en el libro de Josué, capítulo 6, allá hay un acontecimiento bien tremendo. Amén. Ciertamente
vemos en todo ese capítulo que Dios le da órdenes al pueblo de no tomar absolutamente nada de la ciudad de Jericó. Amén. Esta ciudad estaba en pecado, esta ciudad había mucha maldad, había mucha brujería. Y el Señor les dice, todo el oro y toda la plata y todos los utensilios de metal, eso lo van a poner en el tesoro de Jehová. Amén. Así también mandó el Señor destruir a todo el pueblo, incluyendo mujeres, incluyendo jóvenes, ancianos, animales, menos a Rahab, la ramera, y a su familia. Amén. El Señor les dio órdenes que no terminaran con ellos, porque ella había escondido a los espías que habían ido a verificar esa tierra, y por ende ella los guardó en su casa. Amén. Y ciertamente en el capítulo que sigue, en el capítulo 7, aquí vemos otro acontecimiento, un acontecimiento que da miedo. Amén, un acontecimiento que da miedo. La razón es porque un hombre, padre de familia, con esposa, con hijos e hijas, cometió una falta grave delante del Señor, delante del pueblo, delante de su familia. Llevó a su tienda algunas cosas que se le habían dicho al pueblo que no tomara. Amén. En pocas palabras, desobedeció y robó, pero el Señor dio a Josué hasta él y fue descubierto. Este hombre llamado Acán dijo lo sucedido, pero ya era tarde. Su falta había llegado a la presencia del Señor y sería apedreado junto a sus hijos y todo su ganado. Y así fueron después apedreados, como lo digo, y se quemaron también junto a todas sus pertenencias, junto a todo lo que él tenía, igual con su familia. Amén. Es una escena trágica que vemos en este capítulo. Ahora la pregunta sería, ¿fue bueno que el Señor haya terminado con toda su familia por causa de su falta, por causa de su pecado? Ciertamente fue orden del Señor. Amén. Aquí, como les hago esta pregunta, si su familia tenía la culpa, o si su familia tenía culpa alguna, ciertamente no. La familia de él no tenía culpa alguna, pero Dios lo permitió por la falta que él cometió. Amén. Y yo me hacía esta pregunta y decía, Señor, ahora nosotros podemos entender que la salvación que tú nos has dado depende de lo que yo haga para ti, depende de la relación que yo tenga ante ti, depende de lo que yo te crea, de lo que yo haga, de lo que yo busque de ti. Depende de eso que yo pueda llegar un día a mirarte cara a cara tal cual tú eres y poder recibir esa salvación que tú ya nos otorgaste, haciendo un sacrificio en la cruz del Calvario para salvarnos inmerecidamente, porque ciertamente la palabra nos dice que nosotros merecíamos morir porque estábamos nosotros en el pecado. Ciertamente estábamos de una manera que el Señor vio el pecado en la humanidad y dijo, necesito ir yo y pagar por el precio y hacer un sacrificio para que mi pueblo, para que la humanidad pueda tener salvación por medio de la sangre que yo voy a derramar en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahora, aleluya. Si hoy fuera similar lo que en ese tiempo aconteció, si usted se pone a meditar y dice, Señor, si eso ocurriera el día de hoy, que mi salvación dependiera de mis padres, que mi salvación dependiera de mis hijos, que mi salvación dependiera de mis hermanos, o que mi salvación dependiera de alguien más, creo que no estaríamos nosotros aquí en este momento. Pero gracias a que nuestra salvación depende del Señor Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros, eso me da mi gozo y me da alegría porque me dice a mi Señor, depende de las ganas y el esfuerzo que yo le eche, es como voy a lograr un día llegar ante tu presencia. No depende lo que me rodea, no depende lo que a mi lado esté, enfrente, atrás o a los lados, sino depende totalmente de nuestro Señor Jesucristo y depende de la comunión que cada uno de nosotros tengamos ante el Señor. Por eso el tema es la salvación es personal. Yo le digo a mi hijo Emanuel, le digo a mi hija Amy, a Michelle, a mi esposa, que la salvación de ellos no depende de mí, que mi salvación no depende de ellos,
Que nuestra salvación depende 100% del Señor, amén, porque el Señor es el que nos ha salvado a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. El libro de Ezequiel 18:4 nos dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vemos que el Señor permitía que por causa del pecado de un padre de familia, su familia pagara las consecuencias, fueran apedreados y también fueran quemados. Pero aquí vemos que el Señor le da palabra a Ezequiel y le dice: ya no será dicho este dicho nunca más. En el verso 1, 2 o 3, algo así dice, que ya no será dicho esto. Dice el Señor: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas por nuestras acciones, por nuestras faltas, por nuestros errores, por lo bueno, por lo malo que hemos sido en este mundo, porque un día estaremos delante de la presencia del Señor y seremos juzgados conforme a lo bueno o a lo malo que hayamos hecho en este mundo. No va a depender lo malo que fue mi papá, lo malo que fue mi mamá, lo malo que fueron mis hijos, mi esposa, lo malo que fue mi esposo. No va a depender de ellos, sino va a depender de lo que yo he hecho para agradar al Señor. De qué manera yo me he esforzado para testificar de Cristo, de qué manera nosotros hemos hecho lo correcto delante de la presencia de Dios para poder obtener la salvación que el Señor ya nos ha regalado a cada uno de nosotros. Ven, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Esto nos enseña solo una cosa: que no podemos echarle la culpa a nadie por nuestras acciones, por nuestras decisiones, que tenemos que aprender a confiar 100% en el Señor. Neguémonos a nosotros mismos, como lo dijo Jesús, y sigámosle a Él. Amén. Ciertamente en el mundo, hermanos, hay muchas filosofías. Amén. La gente tiene diferentes creencias. Hay mucha gente que cree en Jesús, que cree en Dios. Ciertamente creen en Dios, pero ¿en cuál Dios creen? ¿En cuál Dios confían? Nuestro Dios tiene nombre y se llama Jesucristo, y nosotros le servimos a Él y le adoramos por lo que Él es. Tenía una de esas filosofías que es el humanismo, y ciertamente el humanismo decía que es el sentido amplio que significa valorar al ser humano y la condición humana. En pocas palabras, el ser humano es el centro de todo esto, no es más que un movimiento, como lo dije, filosófico que surgió aproximadamente en el siglo XIV y XV, y ciertamente se guiaba por el pensamiento del hombre y su sabiduría o inteligencia y su capacidad de mirar las cosas, a diferencia del cristianismo, de lo que usted y yo hacemos, que el centro de nuestras vidas es Cristo Jesús, amén. No como las demás filosofías que tienen pensamientos diferentes y que creen en ellos mismos, que por ellos mismos se pueden salvar. Confía en mí, verás que yo te voy a llevar a un camino correcto. Haz lo que yo te digo, vas a tener dinero, vas a ser rico, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, nuestra salvación va a estar segura. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, podemos entender que la salvación que Él nos ha regalado es segura y es cierta, porque al Dios que usted y yo servimos, Él cumple sus promesas. Sí, amén. Él cumple su palabra. Palabra fiel y verdadera es esta, y digna de ser recibida por todos. Y ciertamente si la palabra del Señor nos enseña que la salvación no depende de nadie más, sino depende de mí, hermanos, hay que creerlo. Créaselo. Dice en Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos, de nuestras acciones. Cada uno de nosotros se va a parar delante del Señor, y el Señor va a mirar su corazón. Va a mirar mi corazón. Va a mirar con qué intenciones nosotros entrábamos por este lugar. Va a mirar con qué intenciones nosotros salíamos de este lugar.
Va a ver con qué intenciones nosotros llegábamos a nuestro hogar, cómo llegábamos a nuestro trabajo. Va a mirar de qué manera nosotros nos conducíamos delante de los hermanos y detrás de los hermanos. Va a mirar a cada uno de nosotros conforme a lo que hay dentro de nuestros corazones. No va a ver el corazón de mi esposa para ver si yo logro entrar. No va a ver el corazón de mis hijos para ver si yo logro entrar. Va a mirar mi corazón para ver qué es lo que hay dentro de él. Si mi alabanza era agradable a él, si mi alabanza era genuina, si yo en realidad le alababa con el corazón o si nomás era de boca para afuera. Eso es lo que va a mirar el Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, vemos que desde el principio el Señor ha querido robarnos esta salvación. El enemigo ha querido sacarnos de nuestras casillas, amén. Ha querido desviar la mente del ser humano y hacerle creer que hay otras formas en las cuales se puede guiar y hay otras cosas que él puede pensar y creer, que no todo lo que el Señor dice es verdadero. Pero usted y yo sabemos que su palabra es verdadera, que todo lo que está escrito es verdadero. Y cuando el Señor dice algo es porque así va a suceder, es porque así va a ser, que no es lo que yo piense, que no es lo que el hermano piense, que es lo que piensa nuestro Dios y nuestro Salvador. Vemos que desde el principio vemos a Adán que dice: Señor, la mujer que tú me diste. Vemos a Caín y Abel, uno dio mejor ofrenda que el otro. Vemos a Lot y a su esposa cuando los ángeles le dicen: huye de esta ciudad y no voltees para atrás, no pongas tu mirada a lo que está atrás, sino sigue para adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de la vida. Y vemos la palabra que nos dice que Lot y su esposa y sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra, y cuando vieron cuando el fuego comenzó a caer, hermanos, su esposa volteó para atrás y fue dejada. Pero Lot siguió caminando, no importando, él obedeció a lo que el Señor le había dicho. Él puso sus ojos, su mirada en el Señor, confió en el Señor y él logró salir del peligro. Aleluya. En ocasiones nos encontramos en peligro. En ocasiones el Señor nos dice: huye por tu vida. Santo. En ocasiones el Señor nos dice: si no haces lo que yo te estoy ordenando, va a haber consecuencias, vas a pagar consecuencias de tus actos. Pero hermanos, algo que tenemos que también entender es que la misericordia del Señor es nueva cada mañana, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Él se deleita en perdonarnos, que al Dios que nosotros servimos es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, un Dios que nos abraza, que nos acobija, que nos sana, que nos liberta, y que gracias a su salvación podemos estar en este lugar levantando nuestras manos, adorándole, abriendo nuestra boca y diciéndole: Señor, gracias, porque tú me has regalado algo que yo no merecía. Por gracia soy salvo, si esto no es de vosotros, sino viene de los cielos, es de Dios y nos lo ha otorgado a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Pero para eso nosotros tenemos que agarrarnos fuerte de su mano y no soltarnos de ella. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor, continuamente viniendo a sus pies con un corazón sincero, con un corazón que le agrade a Él, con un corazón realmente afligido, arrepentido, diciéndole: Señor, sin ti yo nada puedo hacer, apartado de ti, Señor, yo nada soy. Yo necesito cada mañana, cada día necesito de tu presencia para yo poder seguir saliendo a este mundo, a enfrentar lo que me espera. Comenzaba nuestro hermano Sergio Román el culto con esas alabanzas tan hermosas y agradables, y veía a todos los hermanos adorando al Señor y gozándonos, y la palabra que nos da vida continuamente. Pero cuando salimos, hermanos, hay que enfrentar un mundo que es cruel, que es malo, que allá se encuentra el enemigo como león rugiente buscando a ver quién está descuidado para atraparlo, llevárselo y no dejarlo que regrese a la casa del Señor. Pero hermanos, allá afuera también se encuentra nuestro Dios peleando las batallas por usted y por mí, diciendo: hijo mío, yo voy contigo, yo soy tu Dios que peleo por ti continuamente. Gloria a Dios. Y
Y cuando nosotros nos agarramos de su mano, entendemos que su salvación me la ha dado a mí personalmente, porque el día que yo fui bautizado en esa pila y se dijo mi nombre, Pedro González, te bautizo en el nombre poderoso de Jesucristo para perdón de tus pecados, y el Señor promete bautizarte con su Espíritu Santo y fuego, entendí que el Señor me había dado algo que yo no merecía. Me había dado algo que yo no merecía, que usted no merecía. Pero gracias a ese amor, hermanos, que no dependió de lo que alguien más hiciera, sino dependió de la decisión que yo tomé en ese momento. En este tema que estamos hablando en esta tarde, en este pensamiento, hermanos, hay dos palabras clave. Amén. Una de ellas es salvación y la otra es personal. Santo. Salvación y personal. ¿Qué es la salvación para cada uno de nosotros? Mire, Dios a través de Jesús nos otorgó algo que cada uno de nosotros no merecíamos. Amén. Nos rescató de la muerte. Y si usted se fija, no fue una salvación colectiva. No fue una salvación que cuando yo me bauticé, yo creí, 5, 10 también fueron salvos en el momento. Es personal. No fue una salvación colectiva, sino fue una salvación personal. Él no dijo, si el esposo se convierte, la esposa será salva. Él no dijo, si el hijo se convierte, el padre será salvo. Dice el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hermanos. Palabra de Dios. Esta salvación que el Señor nos ha regalado es personal, no es colectiva, no depende del que está a tu lado, depende completamente, 100% de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué personal? ¿Por qué depende de ti? Jesús quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Tenemos que entender que el Señor tiene el poder para lidiar con cada uno de nosotros. Que apartados del Señor nada podemos hacer. Lucas nos da testimonio del mismo Maestro, dándonos una mirada a lo personal que era Jesús en su humanidad y que era tener una comunión personal con Dios. Y pueden poner ahí Lucas 5:16 en la pantalla, por favor. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se apartaba y buscaba el rostro del Señor personalmente. Él no buscaba que alguien lo siguiera para alabar a Dios. Él no buscaba que alguien se pusiera en pie para alabar a Dios. Él no esperaba que alguien aplaudiera o que alguien abriera su boca para alabar a Dios. La oración que el Señor buscaba personal era porque Él tenía la necesidad de buscarle. Y cada vez que nosotros entramos por esas puertas, hermanos, con acción de gracias, con acción de alabanzas, es porque yo he venido a este lugar a alabar a Dios, a cantarle, a glorificarle, a exaltar su nombre, a dar testimonio de lo que Él ha hecho conmigo allá afuera, de lo que el Señor me ha salvado, dar testimonio y pararse aquí enfrente y decir: Señor, gracias porque tú me salvaste de la muerte. Gracias porque tú me sanaste de cáncer. Gracias, Señor, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y ahora puedo decir que tengo vida gracias a la salvación que tú me has regalado, que tú me has otorgado. Pero se nos ha olvidado. En ocasiones se nos olvida de dónde nos ha traído el Señor, de dónde nos ha sacado, quiénes somos. En ocasiones ponemos la mirada en algo o en alguien más y se nos olvida que la salvación depende completamente de nuestro Dios. Se nos olvida que el Señor ha hecho el pago por cada uno de nosotros. Él ya pagó el boleto para que usted y para que yo podamos estar en esas bodas del Cordero, donde el Señor va a servir la mesa, donde el Señor está presente, donde Él tiene preparadas las moradas para cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero en ocasiones se nos olvida el sacrificio de nuestro Dios. En ocasiones se nos olvida que Cristo era humano como usted y como yo,
En ocasiones se nos olvida que a pesar que era humano como usted, como yo, también era 100% Dios. Pero dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Que no importando las aflicciones que usted y yo tengamos, abogado tenemos a Cristo Jesús, el que pelea por usted y por mí todos los días. Aún cuando estamos dormidos, dice su palabra y en el libro de los Salmos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Aún en el sueño el Señor nos está cuidando, nos está guardando a cada uno de nosotros personalmente. ¿Dónde estaría yo si dependiera de mi papá que no viene a la iglesia? Si dependiera de mi hermano que está en la prisión, si dependiera de los amigos que tengo en el mundo, ¿qué sería de mi vida? ¿Sería yo salvo porque a Dios le place? Si dependiera de mis amigos, de mis hermanos, de mis familiares, de lo que me rodea, no sería salvo. Pero hermanos, nuestra salvación depende de Dios. Y eso es algo que, a pesar de que lo estoy repitiendo muchas veces, quiero que lo logremos entender, que nuestra salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que Él es el que nos ha salvado. Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de buscar una relación con el Señor. Cuando esto sucede, así podremos ayudar a nuestros seres queridos. Y aunque usted vea lo contrario, usted testifique lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque usted vea lo contrario en su casa, aunque usted vea que no están firmes, aunque usted vea que no vienen a la casa de Dios, aunque usted vea que hay pecado, aunque usted vea que algo no anda bien, usted diga: Señor, tu palabra dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo creo que tarde que temprano ellos vendrán a tus pies, que tarde que temprano, Señor, por el testimonio que yo pueda lograr darles, la convicción que yo pueda transmitirles, ellos van a venir a tus pies porque van a mirar algo diferente en mí. Sí, hermano. Van a ver algo diferente en usted. Y por ende, cuando alguien empieza a ver algo diferente, lo empiezan a notar, lo empiezan a mirar y lo empiezan a ver y empiezan a decir: yo quiero de lo que tú tienes. Ciertamente el Señor ha hecho algo en tu vida, ciertamente el Señor te ha cambiado, así como te ha cambiado a ti, yo quiero también que me cambie a mí. Pero en ocasiones nos desesperamos. En ocasiones queremos que el Señor haga las cosas de un momento a otro. Veía ahí el libro de Josué capítulo 6, cuando el Señor les dice que vayan y hagan una vuelta a Jericó. Y ciertamente el Señor les dice que sea una vuelta por día, por 7 días. Y yo, en mi mente humana, yo decía: Señor, pero ¿por qué en un día no que fueran 7 vueltas y que tiraran los muros en ese día? Pero el Señor también prueba nuestra paciencia. Señor también prueba nuestra fe, que tanto nosotros le creemos al Señor. Y vemos que al 7º día les dice: ahora sí, en este día van a dar 7 vueltas y los muros caen. Hermanos, cuando nosotros esperamos en el Señor, los muros que están interfiriendo entre la salvación de nuestra familia, entre la salvación de nuestros seres queridos y nosotros, tienen que caer en el nombre de Jesucristo. Porque no hay muro que se interponga ante el poder de nuestro Dios. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. La fe ve lo imposible. El Señor creó lo que vemos de lo que no vemos. ¿Cómo no vamos a creerle a un Dios que todo lo puede? Dice Lucas 1:37, que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el ser humano es posible para el Dios que usted y yo servimos. Fíjese, también vemos, por ejemplo, me acordé del apóstol Pedro, hermanos, que como decía nuestro pastor, era un hombre aventado. Y en una ocasión, cuando andan en la barca ahí con otros apóstoles y ven al Señor que viene en el agua, y le dice Pedro: Señor, si tú eres, di que yo vaya hacia ti. Y ciertamente le dice: ven. Y Pedro empieza a tener miedo y empieza a hundirse. Hermanos, cuando nosotros sentimos huirnos, tenemos que hacer lo que este apóstol aventado
este apóstol que decía, yo voy a mocharle la oreja a este. Tenemos que hacer lo que él hacía, clamar al Señor. Señor, ayúdame que perezco, ayúdame, Señor, porque siento que me hundo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Pedro estaba en esa situación, él no pidió por los que iban en la barca, él pidió por él, porque él era el que estaba en el problema, él era el que estaba hundiéndose. Él dijo, Señor, ayúdame a mí. No es de que Pedro fuera egoísta, sino que él estaba en una situación difícil en la cual se encontraba, que él fue el que pidió a Dios que lo ayudara. Sí, hermano. Gloria a Dios. En ocasiones aleluya. nosotros nos encontramos en situaciones difíciles y sí decimos, Bendito. quiero que oren por mí. Y es bueno pedir la oración, hermanos, pero nosotros se nos olvida orar. A veces la pedimos, pero nosotros no oramos. A veces nosotros queremos que alguien más clame, pero yo no clamo. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos promete muchas cosas, pero quiere también algo de nosotros. Quiere algo de cada uno de nosotros. Quiere que aprendamos a confiar en Él. Quiere que depositemos nuestra confianza en Él. Quiere que nosotros le creamos, porque Él es fiel, es verdadero y Él es real. Él es real, hermanos. Cristo es real, Cristo es bueno, Cristo es misericordioso. No hay otro como nuestro Dios. Fíjese lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 16. Aquí hay una historia tremenda también, hermanos. Ya voy a terminar. Ahí en el libro de los Hechos vemos a Pedro, a Pablo y a Silas. Amén. Que ellos andaban gozosos predicando la palabra del Señor. Y dice ahí el verso 16-23, capítulo 16-23, en el libro de Hechos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hallaron y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El tema es la salvación es personal. Vemos a este carcelero que tuvo temor porque dijo, ya se me escaparon y ciertamente gran mal viene sobre mí. Pero al verlo, el apóstol le dice, hey, no te preocupes, aquí estamos, no nos hemos ido a ningún lado. Y ciertamente este hombre dice que viene a sus pies de Pablo y de Silas y les dice, ¿qué debo hacer yo para poder ser salvo? Y le dice solamente una cosa, cree en el Señor y serás salvo tú y será salva tu casa. Y sigo sosteniendo lo que dice, lo que es el tema, hermanos. La salvación es personal. Pablo y Silas no le estaban diciendo, si tú crees, tus hijos, tu esposa, van a ser salvos. Literalmente no le estaba diciendo eso. Estaba diciendo, cree
y testifica de lo que tú has mirado, y ellos van a venir a los pies de Cristo y se van a convertir, como lo vemos más abajito en eso mismo que hemos leído. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y todos los que estaban en su casa recibieron la palabra del Señor, y él fue bautizado, y también los que estaban en su casa fueron bautizados en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermanos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Ciertamente somos carne, seguimos estando en este cuerpo, pero el Señor por medio de su sangre nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha perdonado de la mala manera que nosotros vivíamos. Sí se puede que toda la casa venga a los pies de Cristo cuando nosotros les testificamos, cuando nosotros les mostramos al Dios que salva, al Dios que redime. Ellos empiezan a creer, y por ende ellos también tienen la comezón de decir: yo quiero de ese Dios, yo quiero del Dios que tú sirves, yo quiero conocer al Dios que tú has creído, el Dios que te ha salvado. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y por ende toda su casa de este hombre fue salva. Gloria a Dios, aleluya. Pónganse sus pies, hermanos, ya con esto voy a terminar. Hermanos, la salvación es personal. Cada uno de nosotros tenemos que buscar la manera de agradar a Dios. Nadie se puede interponer en el plan divino, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos. No podemos heredar la salvación, no es algo genético. No venimos incluidos con la salvación. Tenemos que venir y aceptar el plan de salvación que el Señor ya nos ha dado. Cuando este hombre carcelero preguntó: ¿cómo puedo ser salvo?, le contestaron: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Su casa también se salvó. ¿Sabe por qué? Porque ellos también creyeron en la palabra, pero sin duda que su familia confiaba en él. En este hombre confiaba su familia, hermanos, porque creyeron lo que él fue y les testificó. Cuando él fue y les testificó del poder del Señor Jesucristo, su familia confió en él y creyó en él, y por ende todos fueron salvos. Es necesario que la familia también aprenda a confiar en cada uno de nosotros. Sí, hermano. En cuidar nuestro testimonio. Amén. Ciertamente, como lo digo, la familia confiaba en él porque sin duda él testificaba del Dios Todopoderoso, y no dudaron en hacer lo que él hizo. ¿Qué confianza nosotros tenemos en lo que nos rodea, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros amigos? ¿Qué confianza nosotros tenemos para poder enseñarles y que ellos miren el plan salvífico por medio de cada uno de nosotros? Gloria a Dios, aleluya. ¿De qué manera nosotros vamos a presentar a Jesús? Para que la gente pueda creer que solamente a través de su sangre nosotros podemos llegar a un lugar seguro, que solamente a través del sacrificio que Él hizo nosotros podemos llegar un día a mirarle tal cual Él es. Sí, hermano. Hermano, la palabra del Señor dice: amarás a tu esposo o a tu esposa e hijos sobre todas las cosas. No dice de esa manera, sino dice: amarás al Señor sobre todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. Dios es el centro de nuestra vida, hermanos. Él debe de ser el centro de lo que nosotros hacemos. Me recordaba que cuando el pueblo de Israel andaba vagando en el desierto, y la palabra dice, hermanos, que el Señor les mandó unas serpientes venenosas al pueblo, y que el pueblo perecía por esas serpientes. Pero el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente en un asta, y todo aquel que sea mordido por esta serpiente, cuando mire a la serpiente, dice, vivirá. Y lo dice ahí en Juan 3:14, si lo pueden poner, 3:14, si mal no recuerdo. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El que sigue, por favor,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy en esta hora lo que yo trato de que ustedes, de transmitirles, hermanos, es de que pongamos nuestra mirada a la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Que no importa quién está volteando para otro lado, que nosotros pongamos nuestra mirada a Cristo, a la cruz del Calvario, que nos demos una miradita a lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros y que veamos el sacrificio, lo que Él pasó, cómo fue vituperado, cómo fue golpeado, cómo fue azotado, hermanos. Nosotros debíamos de estar en esa situación, en esas circunstancias, pero gracias al amor que Él le dio a usted, que Él me dio a mí, no permitió que nosotros pasáramos por eso y dijo: yo voy a salvar a mis hijos, yo voy a traer una salvación para cada uno de ellos, para que ellos puedan entrar libremente a este lugar. Aleluya. Que no depende de absolutamente nadie, sino de cada uno de nosotros, personal. Gloria a Dios. El Señor nos sigue diciendo en esta hora que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cada uno de nosotros comete errores, comete faltas continuamente, pero aún así el Señor nos mira, como nuestro pastor nos enseña continuamente, nos mira a través de la sangre que fuimos lavados, hermanos, el día que creímos, el día que nos bautizamos, el día que decidimos entregarle nuestra vida al Señor. Cuando se nos preguntó en las sillas: ¿cuánto piensa usted servirle al Señor? Y que dijimos: Señor, toda mi vida, hasta que tú vengas o hasta que yo muera, quiero servirte. Gloria a Dios. Cuando yo me bauticé, mi esposa no me obligó. Cuando ella se bautizó, yo no la obligué. Cuando mis hijas se bautizaron, yo no las obligué. Cada uno de nosotros lo hicimos por convicción propia, porque creímos en la salvación que el Señor ya nos había regalado. Hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, su palabra nos dice que todo, a los que aman a Dios, todas las cosas nos van para bien. Nos ayuda para bien, amén. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu necesidad, pero al Dios que nosotros predicamos sí sabe cuál es nuestra necesidad, sí sabe cuál es nuestro problema, porque la relación que tenemos es individual, personal. El alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, quiere que viva una eternidad juntamente con Él. Aleluya, gloria a Dios. Busquemos Aleluya. al Señor mientras pueda ser hallado, hermanos. Busquémosle, confiémosle y acerquémonos al trono de la gracia, al trono donde encontramos socorro y sanidad para nuestra alma. Mi deseo es que Dios los bendiga. Démosle un aplauso a Jesús.